Dios te bendiga, te habla el hermano Armando García desde aquí, desde Caguas, Puerto Rico. Semanalmente aquí en el Ministerio Redes compartimos, ¿verdad? Una porción de la escritura, una experiencia, ¿verdad? Con la palabra. Y, ¿verdad? Hemos diseñado este podcast en formato de video, esperando, ¿verdad? Que sea de bendición y edificación para, ¿verdad? Las vidas de aquellas personas que escuchan este mensaje, ¿verdad? En alguna de las plataformas en las cuales publicamos contenido. Estamos felices hoy viernes porque, ¿verdad? El equipo de Puerto Rico, el Team Rubio, logró su primera victoria, ¿verdad? En el Clásico Mundial de Béisbol. Que para bien sea y que sean muchas más, ¿verdad? Y que sea de bendición para todos los puertorriqueños, ¿verdad? Y todas las naciones de la faz de la tierra que disfrutan de este evento tan maravilloso. Bueno, le pregunto a usted, ¿verdad? Que me escucha en este momento. Le pregunto, ¿considera usted que los creyentes, ¿verdad? Los que profesan el cristianismo, ¿verdad? Los que creen en el Señor Jesucristo y practican las enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? En este momento contemporáneo, son personas justas en el overall, ¿verdad? En el promedio. Los cristianos los percibimos como personas justas. A usted, ¿verdad, amigo, que probablemente es creyente como yo lo soy, ¿verdad? Y la pregunta me la hago yo también, es una pregunta reflexiva y me la hago y me pregunto a mí mismo, ¿me considero como creyente una persona justa, que cree en la justicia? Y más allá de creerlo, ¿verdad? De manera conceptual o de manera, ¿verdad? En idea, en lo platónico, practico la justicia. Esa justicia, ¿verdad? En la que creo y que practico permea mi cotidianidad, ¿verdad? Por ejemplo, en mi espacio de trabajo soy una persona justa. Por ejemplo, si fuera un juez, imparto verdaderamente la justicia y le doy a cada cual lo que le corresponde en derecho, ¿verdad? O, ¿verdad? En el ámbito en el que usted se desempeñe, hacemos las cosas con un sentido de justicia. ¿Qué importancia pudiera tener para el Evangelio, para el cristianismo, para la práctica de la fe y la espiritualidad cristiana, ¿verdad? ¿Qué importancia pudiera tener el sentido de justicia y la práctica de la justicia? Examinemos la palabra del Señor. ¿Qué nos dice, verdad, referente a la justicia? Dice en Proverbios 21:21, el que va tras la justicia y el amor, ¿verdad? Haya vida, justicia y honra. Dice Primera de Timoteo 6:11, una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Como lo documenta Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas otras cosas les serán añadidas. Dice Salmo 34:16, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. En Proverbios 21:3 dice, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor, ¿verdad? A los sacrificios. Y me detengo un poquito aquí, ¿verdad? Porque podemos ser muy religiosos, ¿verdad? Muy dogmáticos y muy fieles y apegados a esos dogmas y creencias y a nuestras tradiciones culturales, ¿verdad? Religiosas, ¿verdad? A nuestra, ¿verdad? Liturgia, a nuestros cánticos, a todo eso que es muy bueno, ¿verdad? Porque eso le da un sentido de identidad
a cada ser humano, a cada creyente, pero por encima de eso, dice, ¿verdad?, que el Señor prefiere que se practique la justicia, ¿verdad? A los sacrificios. En la antigüedad los sacrificios eran parte de la ofrenda a Dios. Y si lo extrapolamos aquí a la hora, al hoy, el Señor prefiere que seas una persona justa, honesta, transparente, que trates con amor, respeto y dignidad al ser humano, que a que seas ¿verdad?, un religioso devoto o que te vean como un religioso, ¿verdad? Extremadamente religioso, pero que no eres capaz de practicar la justicia, de ser una persona equilibrada, ¿verdad? Ecuánime, una persona, ¿verdad? Justa, mesurada, que ve las cosas en su contexto, ¿verdad? Y que ve las dos caras de la moneda antes de emitir algún juicio. Eso tiene que ver, ¿verdad? Poder practicar la justicia tiene que ver mucho con ser sabios, practicar también la sabiduría y sobre todas las cosas, no la sabiduría humana, la sabiduría que proviene del Espíritu. Es el Espíritu quien nos capacita, ¿verdad? Es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Esto, ¿verdad?, se traduce en arroz y habichuela, ¿verdad?, en una expresión pueblerina, en cómo manejamos nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque en el culto, ¿verdad?, somos muy fervorosos, adoramos mucho, alabamos, nos entusiasmamos, amamos al Señor, pero y en la calle, ¿verdad? En el trabajo, en el día a día también tiene que haber un sentido de adoración con la totalidad de nuestra vida, que incluye sobre muchas cosas la práctica de la justicia. Si somos, por ejemplo, empresarios, no podemos ser empresarios corruptos, no podemos, ¿verdad?, robar el salario del trabajador, porque el obrero es digno de su salario para tener más ganancias. Tenemos que practicar lo que agrada a Dios, honrar la justicia, honrar la dignidad de los seres humanos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entre muchas cosas, ¿verdad? Entre muchas cosas en la vida cotidiana. Le pregunto, ¿verdad?, ciertas preguntas inductivas para profundizar en el tema. Y una persona que es un fanático puede de alguna manera exhibir justicia, ¿verdad? Cuando hablo de fanatismo, hablo, por ejemplo, de ideas teológicas. Hay gente que es muy fanática a su teología, ¿verdad?, a su perspectiva dogmática, y todo lo que no concurre con él, ¿verdad?, lo descarta o lo condena. Los fanáticos políticos, ¿verdad? Cuando uno es un fanático, ¿verdad?, de alguna idea, puede ser política, puede ser económica, puede ser filosófica, puede ser teológica, puede ser lo que sea, hasta deportiva. Bueno, la deportiva es algo, ¿verdad?, es algo sano, algo, pero ideas, ¿verdad?, que no, nos encerramos en ellas, no vemos con claridad el más allá. Yo creo que es importante poder escuchar a todos los seres humanos, especialmente a las personas que piensan diferente a nosotros y nos proveen otras perspectivas, porque nos sacan de la cajita, de la zona de confort, ¿verdad?, ideológica, y uno puede de manera mesurada, como dice el apóstol Pablo, escucharlo todo y retenerlo bueno, pero ver la otra cara de la moneda, ¿verdad? Un cristiano no puede ser fanático de sus propias ideas. Tiene que tener la apertura mínimo de escuchar al ser humano que piensa diferente. Y no hay problema con tener nuestras propias ideas políticas, pero yo no puedo usar el medio religioso para aplastar o para hacerle, ¿verdad?, discriminar, ¿verdad?, contra alguien que piensa políticamente diferente a mí, o ideológicamente diferente a mí, o en términos económicos, o en términos sociológicos, o que tenga alguna diferencia de opinión, ¿verdad?, o en términos administrativos. Hay tantas cosas, tantas ideas que ¿verdad?, los seres humanos que podemos pensar por sí mismos, tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos, ¿verdad?, y de tener capacidad crítica y analítica y llegar a nuestras propias conclusiones. Pues cada ser humano va a llegar a sus propias conclusiones, y eso no es algo malo.
como cristianos que practicamos la justicia, tenemos que tener la apertura para darle el espacio a todos y a todas a poder expresar sus puntos de vista. Pues, a fin de cuentas, vivimos, ¿verdad? Entendemos que vivimos en una democracia donde hay la libertad de expresión, de asociación, ¿verdad? Y a pesar de que eso es algo quizás más secular, pero mayormente en el ámbito cristiano tiene que haber apertura, tiene que haber, ¿verdad? Mesura, ¿verdad? En el poder entender y comprender cómo piensa un ser humano distinto a mí, sin entrar en un juicio y en una condenación a priori, ¿verdad? Como es diferente a lo que yo pienso, lo condeno, lo descarto, lo rechazo, lo persigo. No, por eso es que el fanático, un cristiano fanático, ¿verdad? Tiene que tener cuidado, ¿verdad? Con, ¿verdad? No ser justo ni comedido en la emisión de sus juicios, ¿verdad? Pero el Señor nos da mucha sabiduría. Todos seres, no es que seamos perfectos, no, no somos perfectos. Claro que nos equivocamos, pero tener la apertura de aprender, tener, ¿verdad? La apertura para dejarnos entrenar por el Espíritu de Dios, para poder corregir las deficiencias que tengamos en términos de nuestra formación. Yo tengo muchísimas, ¿verdad? Que necesito, ¿verdad? Dejar que el Espíritu de Dios corrige en mí. Esto es un proceso de aprendizaje, pero hay la apertura, ¿verdad? Hay un compromiso, aunque no seamos perfectos, de ser personas justas, honestas, equilibradas en todas nuestras, ¿verdad? Experiencias de la vida. Y pongo, ¿verdad? Para quitar los ejemplos políticos y religiosos, pongo el ejemplo deportivo. Imagínense que usted es un árbitro de primera base y usted es demasiado fanático de un equipo de pelota. Y cuando el otro equipo batea y llega safe a la base en una jugada más o menos cerrada, pero usted sabe que fue safe, usted es tan fanático que la ha cantado, ¿verdad? Porque sí, porque está cerrado, usted quiere que gane su equipo. De eso es lo que estoy hablando, de ser tan fanático y de que ese fanatismo, ¿verdad? O de querer amapuchar las cosas a como las queremos nosotros y cuando en realidad y honestamente no son como las decimos, ¿verdad? Hay la capacidad, la objetividad, el profesionalismo, ¿verdad? Por utilizar un término para poder llamar las cosas justamente como corresponden. Si es out, es out, si es safe, ¿verdad? Cantarlas como las vemos con honestidad, independientemente de que nos beneficien o nos perjudiquen, con transparencia, ¿verdad? Accountability. Nos percibe el mundo, a nosotros los creyentes, como personas transparentes, que somos accountable, ¿verdad? En nuestra práctica de la fe a veces nos podemos desanimar y pensar que no vale la pena porque en realidad en este mundo no hay justicia. En el mundo, ¿verdad? Que no conoce al Señor, la justicia se tuerce el derecho, las cosas como que se tergiversan, se dicen unas cosas cuando en realidad son otras, ¿verdad? Y a veces uno como, ¿verdad? Estamos en este mundo expuestos a una realidad, aunque no somos de este mundo, ¿verdad? Y a veces uno se cansa, ¿verdad? De luchar por ser una mejor persona, por cultivarse como ser humano, por ser un mejor creyente, por practicar, ¿verdad? Porque el Espíritu, se vean los frutos del Espíritu en nosotros y este sentido de justicia, a veces uno se cansa de ser justos en un mundo que no es justo. Pero la palabra del Señor nos invita en Gálatas 6:9, nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En ocasiones el ser justo cuesta,
cuesta rechazo, cuesta que no te comprendan, cuesta que te, ¿verdad? Que te discriminen, cuesta que te vean como una persona boba, como una persona que no, ¿verdad? Que no, en vez de sacar provecho o ganancia de algo, prefiere, ¿verdad? Mantenerse apegado a lo que es justo, a lo que es correcto. Y en ocasiones, ¿verdad? Hay una presión, hay una fuerza, ¿verdad? Hay una inercia ahí, ¿verdad? Ejerciendo presión para que no hagamos el bien, para que no seamos justos, para que no practiquemos la justicia. Pero la palabra del Señor nos invita a no desanimarnos porque en su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, ¿verdad? Dice Salmo 37, del 5 al 6, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. En ocasiones hay que esperar en el Señor para ver su justicia. Dios es justo y en su momento obrará en justicia. Créame, hermano, eso no falla. Dios es justo. En Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Y en Mateo 5:6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Practica la justicia, hermano, es un testimonio hermoso. Con ese testimonio honras y le das gloria a Dios, al Padre, al verdadero Padre, al verdadero Dios, ¿verdad? Al eterno, al alto, sagrado y sublime, ¿verdad? Quien en Jesucristo nos ha hecho la provisión para nuestra salvación. Comparte el Evangelio, comparte la palabra del Señor. Recuerda que vivimos en un mundo, ¿verdad?, que necesita desesperadamente buenas noticias, necesita el Evangelio y Dios te utilizará a ti para, ¿verdad?, llevar este tesoro al corazón de aquellas personas que lo necesitan, ¿verdad? Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que nadie se cruza en tu camino por casualidad. Comparte el Evangelio y la palabra de bendición a las vidas que, ¿verdad?, se cruzarán en tu camino. Que Dios te bendiga.